Aunque el consorcio de la ciudad monumental ha quedado meridianamente claro el origen romano del Acueducto de los Milagros, está bien que otras instituciones de reputada solvencia cultural vuelvan a insistir en esta teoría aceptada desde hace décadas por muchos expertos. Ahora es la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes quien, a través de un informe del arqueólogo y doctor en filología clásica, el emeritense José María Álvarez Martínez, viene a respaldar la romanidad de este monumento. Dice Chema que hay evidencias que así lo avalan, como las encontradas cuando se vació y limpió el embalse de Proserpina, que forma parte de la red hidráulica de este acueducto. Entre estas pruebas figura el descubrimiento de un tapón de madera de casi 1 metro de longitud que pudo haberse empleado para desatascar uno de los conductos de salida y que, sometido a la prueba del carbono 14, ha revelado una cronología en torno a mitad del siglo I después de Cristo. En la información que se ha puesto en duda tampoco se han tenido en cuenta ciertos caracteres de fábrica aportados por Fernández Casado y Jiménez Martín, relacionando la antigüedad con la época trajania. Álvarez Martínez también dice que igualmente, como prueba evidente de la romanidad del acueducto, no debe pasar por alto la existencia de unos falos esculpidos en los sillares de los pilares que sustentan las arquerías, práctica frecuente en las obras públicas de la época como símbolo de fortaleza, tal como aparece en otros monumentos de origen romano. Por todo ello, concluye el informe que el Acueducto de los Milagros se podría establecer entre los finales del periodo neroniano y trajano, más bien en este último periodo. Pues eso, es bueno que continúen aportándose más textos de este tipo para que no se siembre la más mínima duda sobre su origen, aunque para ello haya que recurrir a la cuestión fálica. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota edición número 1053. Iniciamos una nueva semana en la que, como ven, de nuevo la romanidad del Acueducto de los Milagros vuelve a estar en la cabecera informativa. Pero hay otros asuntos de interés que vamos a desglosar, vamos a analizar en esta mesa picotera. Hoy con nuestros habituales de esta jornada. Hoy están con nosotros José Luis Ortiz Velda. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien. ¿Qué tal? Gracias, estupendo. Ha llovido, el tiempo bien. La agüita, está uno bien, un poco fresquito. El puente se ha iluminado, efectivamente, de verdad, lo iba a comentar. La parte final tiene un colorido distinto a la que pega la Alcazaba, pero está muy bonito. Se ha iluminado también el Alcazaba árabe, ¿sí? Bueno, me alegro que nuestros administradores administren y gestionen bien el patrimonio, que es importante. Juan José Hernández, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Yo del puente romano hay una cosa que me llamó la atención. El otro día paseando por el por el Lusitania, me parece que está iluminado, se veían los arcos muy iluminados por abajo, es decir, no se ve de frente el puente romano. No creo que hayan acertado mucho en esa iluminación, bajo mi punto de vista, y paseando por el puente ese. Está en pruebas todavía, ¿eh? No está totalmente, no está inaugurado todavía. Pero no quiero que se me olvide una cosa. El otro día, si recuerdas, el lunes estuvimos presentando aquí un libro que era Extremadura, un futuro de jóvenes sin futuro. Y yo quería felicitar aquí a Julián Barriga y a Cecilio Venega por el esfuerzo que han hecho desde el Club Senior y desde la plataforma del Punto de Encuentro en la presentación de ese libro, porque yo creo que ha impactado un poco en la sociedad. Yo el otro día decía que la labor del Club Senior no es solucionar problemas, es levantar la alfombra para crear debates sobre temas concretos. Y esto yo creo que ha llegado hasta la Asamblea de Extremadura y de alguna forma puede haber imbuido en el PP y en el PSOE para que hagan un pacto entre ellos dos, que yo creo que ese presidente interino que tenemos en España podía aprender un poco de cómo se tratan los asuntos cuando se tienen ganas de resolverlo entre personas inteligentes. Sí, es un pacto al que han llegado tanto Vara como Bonago para trabajar juntos en la despoblación en Extremadura, que es un tema importante que debe acometerse, evidentemente, como hemos reclamado en muchísimas ocasiones a través de este programa, desde todas las fuerzas políticas. José María Paredes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas noches, pues muy bien. Agridulce, un fin de semana agridulce. Dulce por la climatología
está lloviendo, que es importante para nuestra agricultura y la ganadería, y alegría porque hoy se ha enterrado un buen socialista de Mérida, Celso Gallego. Pero cogiendo el testigo de Juan José, seguimos con el raca-raca, todos contra Sánchez, empresarios, la iglesia, las élites, los influencers, todo el mundo. Todos contra Sánchez. Bueno, ¿los influencers también? También, todo el mundo aquí lo que... Y cuando hablan de pacto, bueno, yo pensaba que era el pacto de la fotografía, porque cuando uno es un mal político, pues gana premio de fotografía. El caso de Monago. Abandona, yo creo que ya tiene abandonada casi la política y coge ahora, con todo el énfasis del mundo, la digna profesión de retratista. El Mérida no ganó, el Badajoz ganó, el Don Benito perdió, el Extremadura perdió, y el Dios Messi y el Barça, como siempre, líderes. ¿Qué vamos a hacer? Y con Balón de Oro el sexto. Y con Balón de Oro el sexto. Por cierto, felicidades por tu premio. Cafal. Bueno, ha sido, yo creo, el premio a la constancia, al sufrimiento. ¿Cuántos años al frente de la asociación? Pues desde que se fundó hace ya 25 años, estuvo una época de tesorero con el amigo Pepe Fernández, que era el presidente, y a partir de hace unos 15 años como presidente. Y ahora pues lo lleva la buena compañera Paquita Chávez. Juan Viera, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué hay? Hola, buenas noches. Pues nada, hablando de la despoblación, se me viene a la cabeza que una de las cuestiones más importantes para combatir la despoblación de Extremadura y mantener sobre todo a los jóvenes es con la construcción de viviendas públicas. Nosotros seguimos reivindicando viviendas públicas que hacen falta, viviendas sociales que hacen mucha falta en diferentes localidades de Extremadura. Vuelvo nuevamente a insistir en el tema de las viviendas de los Álamos en Mérida, la vivienda propiedad del Ministerio del Interior, del cuartel de la Guardia Civil, de la Guardia Civil en el barrio de Suerte Saavedra en Badajoz, y vuelvo a insistir en las 31 viviendas abandonadas de Villafranca de los Barros, que como la Junta de Extremadura no ponga remedio, aquello pronto será una escombrera. Y también comentar que ahora el día 5, hay una movilización de los trabajadores de Barbosa y Almeida en Villafranca de los Barros, aproximadamente unos 400 trabajadores, que se van a poner en huelga reivindicando la equiparación de salarios con la empresa de León, a lo cual la respuesta de los dueños de Barbosa y Almeida, por lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación, es que en Extremadura, como el nivel de vida es más bajo, pues hay que pagar menos salario. O sea que aquí en Extremadura se sigue la tradición de que nos conformamos con un trozo de tocino y con un trozo de morcilla, ¿no? Que es como antiguamente se valoraba la cuestión. Cual... Oye, por cierto, es que al final en las presentaciones os sacáis un tema entero, cada uno de vosotros. Y hay otra cuestión muy importante en los medios de comunicación que aparece hoy, y es el poder de las grandes empresas como Endesa sobre los medios de comunicación. Hoy en todos los medios de comunicación, no sé si lo habéis visto, con motivo del asunto del cambio climático, sí, Endesa quiere lavar su imagen. Se llama pasta, Y en todos los medios de comunicación importantes de este país aparece un comunicado, una noticia de que Endesa sobre el cambio climático, su contribución, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir pagamos el poder del dinero que tenemos contratos con Endesa. Vamos a otro asunto, señores. No quiero recordar y dar las gracias tanto al Ayuntamiento de Mérida como organizador de la Gala Turuta de Oro, como a las agrupaciones carnavaleras que nos han votado como mejor colectivo entre 40 candidaturas para esta 18ª edición de los premios Turuta de Oro, que el sábado recibimos una gala realmente fantástica, emotiva y también muy divertida, en la que pudimos escuchar pues a agrupaciones de Méridas clásicas como la Marara, como los Pilingues, que llevan 25 años al frente del carnaval, como las Iguales y como la chirigota gaditana
de Selu, que estuvo cerrando la gala y que fue, bueno, realmente un broche de oro para esa misma gala. Casi 300 personas estuvieron en la misma, en el Hotel Iruño en Las Lomas, donde se celebró. Así que gracias, como digo, tanto al Ayuntamiento por la organización de la gala como a quienes nos han votado para que Televisión Extremeña pues haya recibido ese honor en la modalidad de colectivo. Bueno, vamos a otro asunto, si os parece, rápidamente, que al final son de lo tonto, llevamos 10 minutos con lo que hay de lo mío, ¿no? Vamos a hablar de la azucarera, porque hemos conocido que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación de la empresa AB Azucarera, que es la competidora de la posible empresa de los Emiratos Árabes que quiere instalarse en Mérida, sobre la legalidad de las bonificaciones aprobadas por el Ayuntamiento de Mérida a grandes proyectos empresariales. Una medida que se adoptó para facilitar la construcción de una refinería de azúcar, como saben, en el Parque Empresarial Espacio Mérida, de la que estamos pendientes de tener noticias. Cabe recordar que el consistorio emeritense aprobó en noviembre de 2017 la modificación de las ordenanzas relativas al impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre actividades económicas y el de construcciones, instalaciones y obras para bonificar a grandes proyectos de inversión. La empresa AB Azucarera Iberia presentó entonces alegaciones que fueron desestimadas por los servicios jurídicos del consistorio. Después recurrió la decisión municipal ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que el pasado mes de marzo dio la razón al Ayuntamiento de Mérida. El Supremo admite el recurso al estimar que hay cuestiones que pueden afectar a situaciones similares en otros ayuntamientos. En concreto, reconoce que las entidades locales pueden aprobar bonificaciones de impuestos de hasta el 95% cuando se trata de proyectos de interés general, pero añade que las normas que regulan los planes de ajuste y sus posteriores ampliaciones, como el que aprobó Mérida para liquidar deudas con proveedores, impiden aprobar rebajas de impuestos, excepto las que estén justificadas por motivos sociales. De esta manera, el Alto Tribunal deberá aclarar si la orden que regula los planes de ajuste y su ampliación está por encima de la Ley de Haciendas Locales y qué se entiende por motivos sociales en la citada excepción. Yo creo que esto, al fin y al cabo, lo que viene es a dilatar un poco más la decisión que pueda adoptar la empresa de Emiratos Árabes para poder construir ya de una vez esa planta de refinería de azúcar en Mérida, en Espacio Mérida. Juan José. Pues puede que tengas tu razón, que una de las ventajas que tenía Mérida para poner la central de azúcar en el Espacio Mérida era la disponibilidad de terreno que tenía inmediata, que era una de las cosas que uno de los competidores nuestros, que era Inglaterra, no la tenía. No tenían este espacio libre para montar inmediatamente. Entonces esto de tratar de hacer recursos, otros recursos, ahora al Supremo, pues va dilatando el tiempo, con lo cual nos puede perjudicar. Yo lo que sí quiero recordar, como tú has dicho, que en el 2017 lo que se hizo fue una regulación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas municipales, sobre todo de la base imponible, pero que no era un beneficio fiscal lo que daba. Lo que hacía era una limitación sobre la base imponible cuando superara los 10 millones de euros de inversión. No ha habido ni una sola empresa en Mérida que haya superado esa cantidad y creo que será muy difícil, y ojalá vinieran más, que la superaran. Por lo tanto, yo creo que lo único que está tratando esta azucarera de Iberia SLU, que es una empresa que desde principios del siglo pasado, desde el 2003, consumía la remolacha de Castilla-León, de Andalucía, de Rioja y del País Vasco. Por lo tanto, nosotros seríamos una competencia directa con las 36.000 hectáreas que se necesitan de esta azucarera. Esta es una lucha empresarial por deshacerse del competidor. Entonces, yo creo que como extremeños y como emeritenses tenemos que defender, ya veremos lo que hace el Tribunal Supremo, porque claro, esto viene ya peloteado de un contencioso administrativo que le dio la razón al Ayuntamiento, después el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que le volvió a dar la razón al Ayuntamiento, y estos están moviendo la pelota y mareando la perdiz hasta que pase el tiempo suficiente para que a lo mejor el Emiratos Árabes reunidos, que eran los que iban a poner la azucarera, se la lleven para otro lado. Tú has hablado de la labor social. Yo quiero recordar, porque de esto hemos hablado ya aquí en varias ocasiones,
es lo importante que va a ser la azucarera para Mérida y para Extremadura. No para Mérida como Mérida, sino vamos a hablar de más cosas y lo que va a influir en Extremadura como laboración. La inversión, para empezar, son 405 millones de euros, que no es moco de pavo. Se fabricarán o se procesarán 5,4 millones de toneladas de remolacha. Se hará 1.750 toneladas de azúcar procesada al año, en una campaña de 150 días, y entrarían diariamente 1.200 tráilers. Eso se supone lo que es el volumen de esta azucarera. Se crearían, y aquí está la labor social, 200 puestos directos y 2.000 indirectos. Estos 2.000 indirectos quiere decir que no van a beneficiar a Mérida, van a beneficiar a toda Extremadura, porque serían concretamente del sector agrícola y de empresas auxiliares de la azucarera. He dicho ya que se ocuparían 36.000 hectáreas de terreno, que sería una labor social para toda Extremadura, y fundamentalmente por aquellas tierras que están quitando el tabaco y que no tienen otro cultivo alternativo. En fin, la construcción de la azucarera aquí sería 2 años, que daría un montón de trabajo a todo el mundo. Y todavía, como estamos ahora mismo, que nos está lavando el cerebro continuamente las televisiones de Sánchez, con el daño, sí, cuando Sánchez ya se dice, hombre, estás hablando de Sánchez, pues anda que tú no hablabas del otro, tú no hablabas del otro. Bueno, pues como están con el clima y con todas estas cosas, lo que nos falta ya de la azucarera es que empiecen a tocar el tambor los ecologistas. Venga, José María. Bueno, pues estoy en parte de acuerdo con lo que ha dicho Juan José, aunque lo último no sirva de precedente. Lo último. Salvo una cosa, que no es una alternativa al tabaco. Léetelo bien, pero no es alternativa al tabaco, porque si no, no sería competitivo, nada más que por el sistema de arrastre de kilómetros. Pero sí una alternativa por las miles de hectáreas del maíz, que necesita una alternativa importante, y también del tomate. Y el incremento que tendría en el PIB regional sería importante, empleo y riqueza, es lo que creería. Díselo a los de Navalmoral. Estoy de acuerdo contigo. Con respecto a lo de AVE Azucarera Iberia, una vergonzosa competencia, que es lo que es. Ayer venía la página... insana, coño, insana. Y desde aquí os hago un llamamiento a todos los televidentes: no compréis productos de AVE Azucarera Iberia, porque no quiere a Mérida, no quiere Extremadura, y lo único que está es poniendo palos en la rueda. Ni uno. Yo no compraré ni un producto que participe esta empresa. Os invito, meteros en internet, veréis las empresas participadas y no le compréis. Eso es lo que yo entiendo. Y es una empresa que ni presenta un plan ni un proyecto, pero sí presenta un recurso. Es curioso. Decía ayer en la página 44, el periódico Hoy, un titular. Decía: el capitalismo se vuelve responsable. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo. ¿Se habrán arrepentido de tanta irresponsabilidad, empezando por este AVE Azucarera Iberia? Vamos a ver, esto es una falsa competitividad identitaria, territorial, lo que se viene sucediendo en España entre todas las autonomías y entre todos los ayuntamientos. Y viene así. Y esto se aprovecha. ¿Quién se aprovecha? No un empresario pequeño, no el que tenga un taller, no una cooperativa. Se aprovechan estos grandes empresarios, como AVE Azucarera, los que se han aprovechado de la progresividad fiscal y sus irresponsabilidades con respecto a España durante muchas décadas. José Luis Ortiz Verde. Bueno, pues yo simplemente decirle a Juan José, has comentado cuando has hablado anteriormente que en Inglaterra no tenían espacio libre para instalar esta industria. Inmediato. No, el problema, yo lo que leí en la prensa es que la total oposición de los vecinos de aquella zona, que conocían los problemas que ese tipo de actividades generan. Sí, eso es lo que yo he leído en la prensa. Yo no me puedo inventar, simplemente te traslado lo que he leído. No les gusta, y yo soy partidario, comparto ese criterio, es decir, creo que va a ser una industria que va a generar muchos problemas en la ciudad. Lo creo, igual que está generando. Es decir, lo que era un espacio industrial para empresas tecnológicas se ha convertido en un espacio para empresas absolutamente contaminantes. ¿Dónde venía eso de empresas tecnológicas? Sí, pues ¿dónde? Cógete el BOE, tráelo aquí. Estudiatelo, que luego se modificó. Estudiatelo tú. El próximo día te voy a traer los recortes del periódico de la Junta. Bueno, déjame que hable. Era un parque tecnológico.
Era un parque tecnológico y se ha transformado en lo que era, en el que se iban a crear 3.000 y pico de puestos de trabajo, decía la noticia. Espacio Mérida. Sí, me refiero al espacio Mérida, donde está previsto que se instale esto. Entonces, no, yo creo que es que ha llegado aquí porque era la otra opción que tenía. Vamos a ver, decía José que se van a crear 2.000 puestos de trabajo indirectos. Hombre, los agricultores, que supongo que son a los que se refiere, tienen su finca y tienen una actividad agraria actualmente, tienen sus explotaciones. Como el maíz. Perdona, déjame intervenir, cállate, luego contesta lo que tú quieras, por favor. Rentable. Venga, José Luis. Entonces, esas 2.000 personas que ya tienen su campo y están produciendo, hoy día no sé si tienen tomates, lo que sea. Además estamos pensando que esto es la panacea para los agricultores extremeños. ¿Por qué? ¿Quién les ha dicho a esta empresa que todo el mundo se va a dedicar a plantar remolacha? ¿De dónde hemos sacado eso? Claro. Y luego, en cuanto al fondo del asunto, que lo que se ha planteado es que hay un recurso de una empresa que es evidentemente una lucha empresarial, como bien ha dicho Juan José. Ellos velan por sus intereses porque tienen problemas. Hace poco salían problemas en cuanto al precio del azúcar, que estaba cayendo, tenían mucha problemática. Están luchando y eliminando la competencia, como hacen la mayoría de las empresas, desgraciadamente. Se cargan a quien les pueda hacer sombra. Y esa es una lucha. Pero yo, en cuanto al fondo del asunto, lo desconozco por la reseña, y hombre, habría que ver con más detenimiento cuáles son los argumentos que esgrime la empresa recurrente que ha ido al Supremo. Pero sí es cierto, y no debemos olvidar estas circunstancias, es que se le está ahorrando una cantidad importante de tributos a las arcas municipales. Se le está ahorrando un importante. Esto, ¿cómo se puede valorar desde Europa? ¿Como un tipo de ayuda encubierta? Porque vemos de vez en cuando resoluciones en las que se dice que ha habido ayudas que no estaban autorizadas por la Unión Europea y ya han obligado a devolver esa cantidad. ¿Nosotros estaríamos en disposición de devolver o de reintegrar esa ayuda que estamos prestando de forma encubierta al realizar un ahorro en el pago de impuestos y tributos locales? Claro, deberíamos saber de cuánto dinero estamos hablando, porque a la larga y a la postre eso lo tendría que pagar el Ayuntamiento de Mérida, en este caso servidor como uno de los habitantes de esta ciudad y como una de las personas que paga impuestos. Todo eso también habría que valorarlo y tenerlo en cuenta. Y en cuanto al fondo del asunto, pues ya dirá el Supremo lo que considera oportuno. Yo no tengo cuantificada la bonificación. Es que yo no me acuerdo. Ahora mismo no recuerdo la cifra, pero estaba no me acuerdo, pero podríamos hablar de mucho. Y también es cierto, sí, de varios millones. De varios millones que de a partir euros. del 7º año, que es cuando la empresa volvería otra vez al tributo normal, pues tendría un periodo de tiempo en el que se recuperaría eso que se ha perdido, ¿no? Bueno. Juan Viera. Yo tengo también, como José Luis, muchas reticencias sobre el tema este, porque aquí en Extremadura estamos acostumbrados a que vengan mecenas a resolvernos el desarrollo del que hemos carecido durante muchos años. Y bueno, sobre la cuestión concreta esta, yo creo que estas empresas hacen unos estudios de mercado y sus inversiones van en relación a esos estudios de mercado, a la obtención de unos bienes y unos servicios con una rentabilidad, etcétera, etcétera. Que nosotros entramos en valoraciones en cuanto a que el Ayuntamiento de Mérida bonifica con impuestos, etcétera, etcétera. Yo imagino que una empresa que una vez que ha realizado un estudio de mercado y que viene con interés en obtener un producto porque le va económicamente, lo menos que valora son impuestos de este tipo, el impuesto de construcciones, el impuesto del IBI, etcétera, porque entre otras cosas son grandes multinacionales, por norma general, son grandes multinacionales y tienen dinero más que suficiente, que no lo utilizan porque no se va a satisfacer su demanda, pero disponen de medios económicos más que suficientes. Yo he estado viendo unos casos concretos de otras multinacionales de este tipo que utilizan y chantajean para instalarse, por ejemplo la Nissan en Barcelona o la Nissan en Ávila, en donde exige, para no irse, que se bajen los salarios de los trabajadores y, en el caso de Barcelona, o bien que se le den una subvención de 40 millones de euros, que se lo ha dado la Junta de Castilla, le ha dado los 40 millones de euros, pero que bueno, que si se tiene que ir se va sin problemas de ningún tipo y está amenazando de la deslocalización a otra zona. O sea que
Yo creo que son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Después hay problemas, yo no estoy muy puesto sobre el tema, pero he escuchado a agricultores hablar sobre el tema de la producción de remolacha, la cantidad de hectáreas que se necesitan para satisfacer esa producción de 5 o 6 millones, 26.000, sí, para producir 5 o 6 millones de toneladas y obtener los 800 o 900.000 o el azúcar refinado. La cantidad de agua que se necesita para eso, en definitiva, que sí, que son planteamientos muy teóricos, muy ilusionantes y todo lo demás, pero que hay que ser realistas sobre todas estas cuestiones. Además, yo creo que si la empresa quisiera instalarse, se instalaría sin necesidad de esperar a que el ayuntamiento le vaya a bonificar esto, porque para estas empresas son minucias. El problema puede ser que haya otros problemas. Por ejemplo, desde que Europa eliminó las cuotas, las limitaciones en la producción de azúcar, que ya se ha empezado a producir azúcar en España a topasto, ha habido una caída de precios muy importante y hay dificultades para que las empresas, las 6 o 7 empresas que hay, o las 4 o 5, obtengan, la de Valladolid, en Olmedo creo que hay una y tal, obtengan una rentabilidad. Bueno, en fin, me parece inaudito que José Luis Ortiz y Juan Miguel estén de acuerdo y que por otra parte Juan José Hernández y José María Paredes también están de acuerdo. Déjame una segunda. A ver, venga, muy rápido. Vamos a ver. Se ha hablado aquí de que estas grandes empresas, el progresismo fiscal y todas esas cosas. El otro día habló el presidente del Círculo Empresario, que es un hombre que a mí me gusta mucho, diciendo que es incierto el mantra esa de la izquierda. Las grandes empresas en España tributan casi un 4 puntos más que la media europea, porque aquí la izquierda vive y permanece a base de medias verdades. Dice, no, es que el impuesto de sociedades aquí y tal, pero no suman nunca el impuesto de la seguridad social, que es muy importante en España y fundamental. No es un impuesto, eso lo paga Cáritas. Entonces, la seguridad social en Europa, que aproximadamente casi todas oscilan entre el 30 y tantos % y en España también, la diferencia, la enorme diferencia es que en Europa el 50% en algunos casos los paga el trabajador y aquí es el 4%. Con lo cual, sumar el porcentaje de la seguridad social, aplicárselo a esto y ya veremos. No sigo, que hay para más, Y a mí me ha llamado la atención el ecologismo de algunos, de ahora. Es que cuando os descuidéis acabáis como la de Zafra. La chica esta que hablaba el otro día en la COP en Zafra en contra del ayuntamiento y se atrevía a decir, yo no sé si es del matadero. Del macromatadero. Y se atrevía a decir, yo creo que en la ignorancia suya y en la demagogia, que lo que se estaban formando allí no eran trabajadores, eran asesinos que le rompían el cuello a los cochinos. Madre mía, la que salía en España. Estamos en Extremadura, eso por un lado. Y después... Termina. Sí, pero hombre, es que yo creo que la competencia siempre es buena, que la izquierda está en contra de la competencia en enseñanza. Oye, que aquí no haya tíos que sobresalgan, vamos a nivelarlos todos por el medio, es que no. Imaginaros, estoy tan equivocado que cuando se hace una comparación con los que se forman en Europa, aquí estamos casi en la cola en casi todo. Ya. Venga, José María. Bueno, es muy fácil de contestar. La disminución de la empresa, esto es una empresa, esto no es un mecenas. Y el empresario viene porque le interese, pero no existe. Aquí no hay. A ver, tú no puedes hablar. Dejamos hablar a José María Paredes. Cuando no hay ubicación ni siquiera. Cuando esté localizada y ubicada, hablaremos de localización. José María, Juan, eso, la edad y aparte de eso, para recordar los que me parece muy bien. ¿Por qué iban las empresas a los polígonos ahora, industriales? yo tengo que defender y voy a defender en la medida de mis humildes posibilidades que se ponga aquí la azucarera, guste o no guste a ecologistas, preservadores, insolidarios y asistenciales como tú, y aquellos que viven tranquilos y no se acuerdan de que hay mucha gente eventual y parada en esta región, pues voy a defender que se ubique aquí la azucarera, cueste lo que cueste, tanto al mundo funcionarial
como al asistencialismo insolidario que tú representas. Estamos de acuerdo, José María. Gracias. Bueno, yo insistí, solamente yo quería, ya que has citado antes que hay coincidencia, efectivamente, el consumo de agua es un tema muy importante y preocupante. Claro, y una buena depuradora. Y la cantidad de agua que tiene, que se ha hecho, la reserva que se ha hecho para esa industria por parte de la Confederación, vamos a ver si no afecta al consumo humano o al consumo de los regadíos. Al río. No, cuidado. El agua, ¿tú sabes cuánto se va a verter el agua al río? Sí. A más de 30 grados se va a verter el agua al río. Perdona, ¿qué es el límite que le ha puesto la consejería al agua que se va a verter al río? Sí. Que tenemos una planta maravillosa como es el camalote, al que le encantan las buenas temperaturas. Es decir, vamos a ver, que hay cuidado, bueno, vamos a ver. Echaremos camalote con azúcar. Ya está, vosotros tomáis todas las cosas a broma, claro, os tomáis todas a broma, pero hoy se está haciendo una cumbre en Madrid en la que sale el presidente del gobierno en funciones. Sí. Claro, es que desgraciadamente es el presidente del gobierno que tenemos, el que está en funciones. Y dice que estamos llegando a un punto de no retorno. Entonces lo que tenemos es que evitar que lleguemos a ese punto de no retorno, que es lo que se está luchando y se está planteando en Madrid. Y yo desde luego soy antiazucarera, vamos, claro. Lo proclamo. Normal. Y lucharé todo lo que pueda contra ella. Y ya tuvimos una experiencia hace no muchos años en la Garrovilla, Efectivamente. Vale. Vas a comparar una empresa del año 50 y tanto con una del siglo XXI. Bueno, no me extraña. Lo que pasa es que tú tienes el puesto de trabajo fijo como funcionario y otros están parados en esa región. Esa teoría no. Estás equivocado y ahora te voy a decir por qué estás equivocado. Pero primeramente no te voy a hablar de la renta básica, te voy a hablar de otras cosas. De los presupuestos regionales de Extremadura, te voy a hablar de eso. Sí, háblame. Pero antes de eso, quiero responderle a Juan José. El 44% de los ingresos del Estado proceden del IRPF, el 44% de los ingresos del Estado proceden del IRPF. Esos grandes empresarios no pagan perdona que te diga, hombre. Sobre la renta, pero, no, te pregunto. Los grandes empresarios no pagan. De que termine de responder, me pregunta. De que termine de responder. El 44% de los ingresos al Estado proceden del IRPF, de los cuales el 90% o el 92%, no recuerdo exactamente, son de rentas del trabajo. Claro. De rentas del trabajo, de los trabajadores. Perdona un momento, los empresarios cotizarán la parte correspondiente. Eso lo apuntas tú, Juan. Esto lo estoy diciendo de los datos reales, pero yo te he dejado a ti hablar, ¿no? Y no estaba de acuerdo con lo que estabas diciendo. Y te estaba dejando hablar. Juan Viera, prosigue. A ver, el 44% de las rentas, del 44% de los ingresos al Estado que proceden pertenecen a las rentas del trabajo y el 35% proceden del IVA, del consumo. El resto lo dejamos para otras cosas, en donde puede estar la contribución por parte de los empresarios, pero los datos son eso. Y si no, míralo en la contabilidad nacional. Perdona, sigo hablando. Sí, en cuanto al problema que siempre se justifica, porque he estado en esas batallas de que hay que aceptar industrias de este tipo de la otra por la cuestión de los parados y todo lo demás. Esta empresa es de alto riesgo. Pero perdona. No, coño, dilo. Si tiene la declaración de impacto ambiental positiva, ¿cómo va a ser una empresa de riesgo? La están comparando con una nuclear. A ver, que termine de hablar, hombre. Pero vamos a ver, ¿se puede hablar o no se puede hablar? El asistencialismo insolidario que tú has dicho, el asistencialismo insolidario se demuestra en los presupuestos regionales de Extremadura, en las cantidades que van en los programas de empleo, en las inversiones públicas y todo lo demás. Y eso son cantidades minoritarias que no vamos a sacar adelante a Extremadura con esos programas para que se coloque la gente y los jóvenes no se vayan. Venga. Porque si no hubiese asistencialismo, si hubiese solidario, como lo que tú los jóvenes no se tendrían que ir. En un plazo de unos pocos años se han ido 15.000. Y ojalá todo el mundo tuviese puestos de trabajo. Ojalá. Y para crear puestos de trabajo hay que crear empresas. Hombre, claro. Por supuesto, pero empresas normales que permitan el desarrollo económico de Extremadura. Con declaración de impacto. Por favor, venga, muy breve, ya en 30 segundos. Vamos a ver, con la renta de las personas físicas. A mí me hace mucha gracia que cuando Juan habla de los trabajadores se cree que está en el siglo XVIII, lo del mono y lo del puño. No.
un empresario es un trabajador y un empresario. Por eso. Déjame, que ahora estoy hablando yo. Sí, pero. Bien. Un yo empresario, me callo y te dejo, tú no te cuando callas. recoge los beneficios de su sociedad que le corresponden, se lo lleva a la renta y paga la renta igual que un trabajador. Por lo tanto, cuando tú hablas que la renta, el impuesto a la renta lo pagan solo los trabajadores, tienes razón. El 92%. Pero es que los empresarios son trabajadores. De las rentas del trabajo. Sí, venga, y cuando. No, yo, verdad, en esto, nada más que siempre lo mismo. El capitalismo se vuelve responsable. Ha sido irresponsable Toda la vida. Toda la vida. Comentar al respecto, Juan Sí, Vera, venga. yo insistir nuevamente que una cuestión es el trabajo, el trabajador, el trabajo, y otra cuestión es el beneficio empresarial, que sale de la explotación laboral. Sale de la plusvalía, de la explotación laboral. Marx. Y esa es otra cosa. Pon entre paréntesis, María, sí, vale, de actualidad. Muy de moda. Marx Muy de moda. de actualidad. A Muy otro de asunto, moda. por favor, vamos a otro asunto que si no, no llegamos a abordar todo el programa que tenemos, todo el guión. Vamos a hablar ahora del gobierno, porque el ex vicepresidente Alfonso Guerra, el exministro del PP José Manuel García Margallo, el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra y otros exministros y exparlamentarios de las Cortes Constituyentes han suscrito un manifiesto en el que muestran su honda preocupación por la situación política actual y reclaman un gran acuerdo entre constitucionalistas y un gobierno que no dependa, dicen, de partidos que no aceptan la Constitución o quieren abolirla por procedimientos ilegales o ilegítimos. En el texto, los firmantes alertan de la inquietante bipolarización ideológica y subrayan que el interés superior de España debe estar por encima de cualquier consideración. En este sentido, recuerdan cómo fue posible la Constitución de 1978, para cuyo acuerdo fueron necesarias altura de miras, renuncia y capacidad para alcanzar los compromisos necesarios. José Luis. Pues mira, esto último que has dicho hoy día no existe. Yo creo que alturas de miras no hay y que el interés de España no es prioritario en este tema. Yo siento preocupación, al igual que estos padres de la patria, Alfonso Guerra, García Margallo, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, fue presidente. Yo estoy muy preocupado, porque además últimamente estoy oyendo, nos vamos a sentar ya con los independentistas, vamos a hacer un gobierno, unas personas que se quieren cargar el Estado, piden la independencia. Además, es que lo he oído hoy, el planteamiento del representante de los independentistas es sentarse a negociar sobre el independentismo. Oiga, si es que eso dentro del marco de la Constitución no está permitido. Usted no se puede sentar con una persona que le va a plantear una hoja de ruta para la independencia de un territorio, para romper la unidad de España. Esto usted no lo puede consentir. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues en el País Vasco están siguiendo los mismos derroteros. Si es que está pasando eso. Y en las Baleares está pasando. Al final vamos a acabar en la misma línea. Es decir, hay que ser contundente ante este tipo de planteamientos. No se puede consentir. Y si empezamos en esa vía de conversaciones, que aquí vale todo con tal de llegar al poder, el futuro de España yo lo veo bastante poco halagüeño. Y comparto la preocupación de esta gente, que es importante, que ha tenido grandes responsabilidades a nivel nacional, pero creo que están totalmente acertados, estando preocupados por lo que está pasando ahora y por lo que se nos viene encima. Juan Vera. Yo creo que, estoy totalmente en desacuerdo con estos señores, creo que están fuera de lo que es la onda política actual. España, pues, es un concepto en donde aparecen diferentes clases sociales, diferentes intereses y nunca una normativa o una ley puede estar por encima de la democracia, porque si las leyes y las normas hubiesen estado por encima de la democracia, no se hubiese conseguido horarios laborales de 8 horas, no se hubiese conseguido abolir la esclavitud, no se hubiese conseguido la eliminación, la superación de la dictadura, la reforma, no la ruptura, pero si la democracia no estuviera por encima de las normas, no habríamos avanzado. Y en este caso yo creo que lo más importante es la libertad de expresión. Eso por un lado, como concepto general. Ahora, en la cuestión particular de estos señores, pues bueno, yo creo que estos señores, por mucho que hablen de España, pues no están
en la onda de la defensa de España, sino están en la defensa de unos intereses muy particulares. Porque yo creo que hoy día en este país hace falta un gobierno progresista, hace falta un gobierno que haga frente a los problemas que tenemos actualmente, y lo que propugna esta gente es un pacto del PSOE con la derecha, y ese pacto que propugna esta gente a lo que llevaría es al hundimiento total del Partido Socialista, al hundimiento del PSOE. Pero bueno, ahí está su influencia, que la tienen por los años que han disfrutado del poder, y creo que dentro del PSOE hoy día hay sectores más progresistas capaces de alcanzar un acuerdo con otras fuerzas que, si no son de izquierda, pues al menos están en otra onda diferente a la que están estos señores. Por cierto, hoy también Esperanza Aguirre ha animado al Partido Popular a abstenerse con condiciones para dejar gobernar solo al Partido Socialista. ¿En la Puerta de los Abogados dónde? Te lo comento. A ver, Juan José. Acompañando a los de los Jerez. Perfecto. Detrás. Ah, no, que eso en la tele no sale nunca, hombre, eso no sale en la tele nunca. Me parece perfecto. Eso no todo sale a la cárcel, coño. Eso no sale nunca en la tele. Había una película que a esa referencia decía todo a la cárcel. De pistolero. Vamos a ver. Bueno, yo hay una cosa que es curiosa en el manifiesto que este es un manifiesto que han hecho medio centenar, unos 50 exparlamentarios, y fundamentalmente que estaban dentro del periodo de la transición, en el año 78. Es un manifiesto que pide, primero, la unidad de España y estar separado de los independentistas, cosa totalmente razonable, y que la solución del problema catalán no vendrá nada más que por la unión de los constitucionalistas, otra cosa perfectamente razonable. Y ahora viene lo que en este mundo mediático muy influido por la izquierda y fundamentalmente dominado, cuando se da una noticia no se dicen mentiras, pero se dicen medias verdades y se tapa. Este manifiesto que le ha firmado Alfonso Guerra, Marcelino Oreja, Landenino Lavilla, Nicolás Redondo y Juan José Laborda, que también era socialista, presidente del Senado, ¿verdad? Dice todas estas cosas. Pero los encargados de la coordinación de este manifiesto, y eso cualquiera que quiera leer el manifiesto que lo lea, han sido Marcelino Oreja, Soledad Becerril y Juan José Laborda. Tanto Marcelino Oreja como Soledad Becerril eran de UCD en la época de la transición, y Juan José Laborda, ya lo he dicho una vez más, presidente del Senado. No, eran de UCD. Y luego del Partido Popular. Después cada uno se apunta a lo que quiere. Unos aciertan y otros se equivocan. Unos aciertan y otros se equivocan. Bien, entre los firmantes socialistas de este manifiesto, todos añejos, estaba Virgilio Zapatero, Enrique Mujica, Javier Sánchez Sáez de Cosculluela, Jerónimo Saavedra y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que aquí, como estamos en Extremadura, pues se pone Juan Carlos Rodríguez Ibarra y los demás, pero eran todos, y Juan Carlos Rodríguez Ibarra también. También estaba el exalcalde de Madrid, Juan Barranco, le llamaba el anterior Juanito Precipicio, porque era muy... Francisco Vázquez también era otro de los firmantes. El obispo de Coruña. Sí, Ciriaco de Vicente, Guillermo Galeote, que se le hundió también Alonso Puerta. Bien, todos estos estaban también parlamentarios de UCD, muy conocidos: Rodolfo Martín Villa, Jesús Sánchez Ross, José Manuel García Margallo, Salvador Terán. Bien, se oyen que no han sido solo tres, Ibarra, el otro y el de la moto, no, han sido muchos. Y después hay un club muy importante, que es la España que se reúne, es un club de opinión importante, que se ha unido a este manifiesto, y también lo firma ahí César Antonio Molina,
un ministro socialista, aunque a ti no te guste, y te recomiendo los libros que tienen, porque a lo mejor cambias un poquito de opinión, no mucho, pero un poquito, no, ese no lo voy a leer. Mirada única. A ese no lo voy a leer. Me recuerda a los caballeros picadores, le tapan los ojos para que no vean por ningún lado. Compro los autores que quiero y a este no. Sí, a ese no. Venga, vamos a proseguir. Era el socialista, ya acabo. Estaba Joaquín Leguina, tampoco creo que le gusta mucho. Estaba Nicolás Redondo Terrero, otro que tampoco le gusta. Y José Rodríguez de la Borbolla, otro que tampoco le gusta. Nada. Por último, estos apuestan por una fase de colaboración constitucionalista y transversal que sitúe la política española en posiciones moderadas y no quiero mirar a nadie, y extremistas. Amén. A ver, parece que has estado cantando la alineación y te han estado. Y que es el equipo contrario. No, pero si son casi todos socialistas. Eso digo, que se llaman. Normal. Que se llaman. Hoy, por favor, un poco de silencio. Inés Arrimadas ha pedido a Pedro Sánchez una reunión para explorar con Partido Popular y Ciudadanos una investidura. Moncloa ha contestado que mantendrá una reunión con Ciudadanos, pero nunca mantendrá una reunión a tres. Eso ha contestado. José María Paredes. Eso es respeto a cada grupo. Vamos a ver, con respecto a lo del manifiesto, de estos que hablan de orfandades, agrietamientos de país, 50, 80, 97, que vienen algunos del Movimiento Nacional, otros del PSOE, otros expulsados del PASO, otros del Obispo de Coruña. Bueno, me parece muy bien cada uno. Yo los voy a respetar. Tú eres progresista. Efectivamente. Pero mira, yo lo que voy a decir es lo siguiente, mira, que me parece muy bien que respeten lo que vota la militancia. Eso por ahí. Porque Juan Carlos Rodríguez Ibarra, como buen secretario general del Partido Socialista, lo que tiene que hacer es respetar lo que han dicho el 92% de los militantes socialistas con respecto al pacto. Nunca en ese pacto ni en esa pregunta se habla de que Esquerra Republicana tiene que votar al PSOE. No. ¿Pero cuál era la pregunta? No, perdona. ¿Cuál era la pregunta? Si estábamos de acuerdo con un gobierno con Podemos, ya está. No. No. Esa no ha sido la pregunta. Venga, ya, hombre, que a ver si vas a saber tú más del partido que yo, hombre, por Dios. Yo habiendo votado. ¿Ha votado? Sí, he votado que sí. Y aparte de eso, que se pongan en procesión todos los 50 todos en procesión. Y vayan a la puerta del trifachito del Ortega Smith, de Casado y de Arrimada. Y de la Arrimada, y que le hagan una rogativa como el cura de Calamonte. Que lleven una estandarte. A ver si quieren abstenerse. Que me da igual. Depender es renunciar a los votos que puedan obtener vía una abstención. Yo creo que no. ¿Depender es rechazar la posibilidad de un gobierno progresista? Yo creo que no. ¿El voto de la militancia no les vale a ninguno de estos 50 que no estaban de acuerdo ni en primaria ni en secundaria? Nada, de esto nada. A ver, un momento. No recuerdan. Pero yo creo que la carta habla de aquellos. De las alturas de mira, renuncia y capacidad para alcanzar los que no dependa de partidos que no aceptan la Constitución o quieren abolir procedimientos ilegales. Pero vamos, yo no puedo. Está hablando de los independentistas. No está hablando en ningún momento del acuerdo. Pero que no estoy Silencio, por favor. Es que de verdad no se escucha. En casa no se escucha. Una cosa es lo que dicen esta gente, que son los que firman, la carta de llegar a acuerdos con partidos independentistas. Otra cosa es la tesis que tú estás defendiendo, que creo que en esta carta no se pero no, es que no lo pueden decir ninguno, porque se le ha quedado bien claro Pedro Sánchez, la vicepresidenta y la Lastra y el Ávalo diciendo no se va a negociar nada con nadie fuera del marco constitucional. A ver si nos enteramos. Ahora, renunciar a Esquerra Republicana, a la abstención que pueda tener, pues yo no la renunciaría nunca. A la de Bildu, tampoco. A la del PNV, que es un partido independentista, tampoco. Y he traído curiosamente aquí cuando el ínclito Aznar era presidente, dice: Aznar admite que la independencia vasca es legítima si no se impone, perdona, lo tienes aquí, te lo he enviado, si no se impone por la fuerza. Eso es lo que decía el ínclito del Movimiento Liberación Vasco. Entonces yo lo que digo... Cuando estaba la ETA, ¿verdad que sí? Cuando él fue presidente de gobierno, cuando él fue presidente, cuando estaba la ETA, gracias a Rubalcaba, que para descansar y unos pocos más,
consiguieron que dejaran de matar. Y no recuerdan estos, ninguno de los 50 que ha firmado, que Juan José Laborda posiblemente fuera presidente del Senado con el voto de Convergencia y Unión, del corrupto Pujol. No se recuerda a Felipe González que él pactó... Oye, es que a lo mejor los que nos estaban oyendo se creían que era del PP, no, hombre, era socialista. No, y Aznar no se recuerda que fue primer presidente del Partido Popular por Convergencia y Unión, hablando en la intimidad, hablando con el Pujol, con un corrupto. Y no se le recordará a Felipe González, que también llegó a acuerdos con Convergencia y Unión. Y de esto no hablan. Entonces, ¿qué tenían? Altura de mira y entonces están tuertos, ¿no? Bueno, si deja un ratito que podemos hablar. Sí, a ver, sin acritud. Vamos a ver, si el problema que vivimos con Cataluña y con el País Vasco, sobre todo con Cataluña, ahora es culpa del PP y del PSOE, eso está clarísimo, porque les han dado lo que les ha dado la gana, lo que les han querido sacar. Y esta gente, sí, bueno, porque cuando está, porque lo han necesitado para gobernar. ¿Qué es lo que está haciendo? Este está siguiendo la hoja de ruta que han hecho todos, a cambio de darle lo que quiera. La Constitución es un indigno, porque no se está haciendo respetar y está permitiendo que España la humille. Indigno. Yo sí lo puedo hablar. A ver, por favor. Una vergüenza, vamos. A ver, porque nos están sometiendo a España. Una vergüenza. Tranquilo. Vamos a ver, yo creo, yo soy de la opinión de que hay que formar un gobierno progresista. Progresista, que acabe con las reformas laborales, que acabe con el salario mínimo, que imponga la laicidad del Estado, etcétera, etcétera. Y en la negociación, la Constitución española recoge el pluralismo político. Y si recoge el pluralismo político, Pedro Sánchez tiene toda la legitimidad del mundo para negociar con los partidos políticos que están a favor, que están dentro de la Constitución. Quien no está dentro de la Constitución y en contra de la Constitución es Vox. Porque parece, sí señor, Vox, que es el que pide la ilegalización de todo el mundo y la cárcel. Entonces estos señores tienen que montarse y ha pasado su hora. Si me dejan hablar. Muy rápido. Yo voy a hablar en un minuto, me sobra tiempo. Menos. 15 segundos he hablado yo. Menos. 15 segundos he hablado yo. No, tú vas a hablar 15 segundos. 15 segundos. No, vas a hablar bastante más. Venga, rápido. Vamos a ver. Bueno, si es muy rápido, mira, sin acritud, como decía Felipe González. Otro. Sin acritud, mira. Hay una encuesta de GAS3 de hoy. ¿Del ABC? ¡Del ABC! ¡Qué manía! ¡Encargamos el ABC! Si soy un fachorra, eres un fachorra. ¡Qué barbaridad! Oye, que aquí no estamos como en los países comunistas que tienen ¡Qué barbaridad! De un solo periódico. Sí, eso es lo que tengo que haya competencia. Bien. ¡Qué barbaridad! Pues mira, aquí son todos del mismo. Los periódicos son todos del mismo. Venga, por favor. El país. Venga, sigue que te corte. Elecciones. Le pregunta a GAS3, que por cierto, tanto con GAS3 como Sigma 2 han clavado las elecciones últimas, las han clavado, no el PSOE con el que tienen ahí en el CIS. Pues le preguntan, entre un gobierno que dependa de Esquerra Republicana de Cataluña y la repetición de elecciones, ¿qué considera mejor para España? Repetición de elecciones. ¿Qué es lo que quiere la derecha? Por favor, ya un poco de respeto para todos. Sí, bien. Venga. Pues bien, el 56,1% de los encuestados dicen que prefieren las elecciones, pero el 41% de los que votaron a Sánchez, el 41% dicen que prefieren las elecciones. Por lo tanto, con San Sánchez no están de acuerdo. Y no, acabo. Bueno, mira, es que no hay tiempo. Bueno, vamos a ver, que yo lo que quiero es que se lleve a cabo un gobierno que se sumen 169, no se cuente para nada de ningún tipo de pacto, ni con el Partido Popular, ni con un partido moribundo como el de Arrimada, continuista y en manos de una gestora, porque ninguna gestora de ningún partido, mira lo que yo conozco algunas, de ningún partido ha traído nada bueno al mundo político. Y lo digo por la última experiencia del Partido Socialista. No trajo nada bueno. Tuvimos que votar por abstención y se cargaron al secretario general. Y tuvieron que votar por fuerza a un corrupto como era
Rajoy según sentencia. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecerles como siempre su atención. Claro, Gracias a Juan Viera, hasta la próxima semana. Gracias a José María Paredes, hasta la próxima semana. No te escondas ahora, ya está hablando todo el tiempo. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Venga, Juan José Hernández, hasta la semana que viene. Y José Luis Jiménez, hasta la semana que viene. A ustedes agradecerles como siempre su atención, instándole a que sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y emplazándoles a una nueva edición de La Picota. Será mañana en torno a las 9 menos cuarto, 10 menos cuarto de la noche en TDT y en esas mismas redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.